Bienvenidos a este video. Este video trata sobre el proyecto final de física. En este video en concreto vamos a analizar temas sobre la clase de física y cosas que tienen que estar relacionadas en concreto con esos temas. Esta vez vamos a hablar de un tema fascinante, aceleradores de partículas. Bien, pues hablaremos sobre qué es un acelerador de partículas, cómo funciona, cuál es su importancia, los procedimientos para realizar una maqueta a pequeña escala que nos permita de forma más didáctica entender cómo funciona un acelerador de partículas en la vida real y sus diferencias evidentes que existen el una con la otra. Primero, vamos a hablar sobre qué es un acelerador de partículas. El acelerador de partículas es un dispositivo científico utilizado para acelerar partículas subatómicas a altas velocidades, cercanas a la velocidad de la luz. Estas partículas pueden ser protones, electrones o iones. Son aceleradas mediante campos eléctricos y magnéticos. Eso es importante ya que las maquetas que se van a mostrar más adelante utilizan campos magnéticos de forma un poco más didáctica y tal vez con otros mecanismos que obviamente el acelerador de partículas real sí lo usa y la maqueta no. Bueno, ¿cómo funciona un acelerador de partículas en la vida real? Pues existen diferentes tipos de aceleradores de partículas, pero en general funcionan de la siguiente manera. Una fuente de partículas subatómicas se coloca en el inicio del acelerador de partículas y mediante campos eléctricos y magnéticos se aceleran y se hacen viajar por un tubo largo al vacío, que este está aislado del ambiente externo para evitar colisiones con moléculas del aire, ya que esto sería un gran desastre. El tubo que puede tener cientos o miles de metros de longitud. Son tubos enormes y a lo largo de su trayectoria las partículas subatómicas son aceleradas a altísimas velocidades, como mencioné, cercanas a la velocidad de la luz. ¿Por qué es importante el acelerador de partículas? El acelerador de partículas es importante porque permite a los científicos estudiar las propiedades de las partículas subatómicas y entender cómo interactúan. Entramos ya en los campos cuánticos. También se utiliza para crear nuevas partículas y realizar experimentos que nos han ayudado a entender el universo y la física fundamental en él. El acelerador de partículas ha permitido el descubrimiento de importantes inventos y descubrimientos como la existencia del botón de Higgs, que es una partícula subatómica que es responsable de dar masa a otras partículas. Bueno, pues como mencioné anteriormente, se creó una maqueta para este proyecto para indicar de manera más didáctica cómo es que funciona. Pues vamos a analizarla en este instante. Es importante indicar que esta maqueta fue creada y algunos amigos de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Francisco me ayudaron un poco a diseñar de manera súper simple cómo funciona un acelerador de partículas en la vida real. Aunque, claro, las evidencias son obvias, pero es algo que podríamos tomar en cuenta para hacer un estudio mucho más didáctico desde un punto de vista más simple sobre lo que es un gran acelerador de partículas. Listo. Ahora para esta parte del proyecto voy a explicar los materiales que se necesitan para proceder a realizar un modelo de colisionador de hadrones a una pequeña escala. Para simular el circuito, una manguera transparente, un hilo de esmaltado de 1 milímetro más o menos, un carrete vacío, un balín, un cable de dúplex, también puede ser un enchufe, un interruptor, una tabla que va a ser donde se va a colocar el experimento en sí, la maqueta del colisionador de hadrones y un puente rectificador. Bueno, esos son los materiales más simples, por así decir, y los más complejos que nos van a dar el sistema van a ser estos de acá, específicamente una bobina y una placa base. La bobina lo que nos va a dar es que la partícula acelere. En este caso va a ser la pelotita metálica. Bueno, las características de esta bobina de acá. Bueno, esto es una bobina de alambre magneto de calibre 30 aproximadamente, aunque esto no es un dato crítico para el experimento. Lo que va a pasar es que cuando la pelota pase por el centro de la bobina, es decir, justo por aquí, la pelota va a acelerar y sí le va a dar un impulso electromagnético. Para encender la bobina vamos a necesitar un sensor. Cuando la pelota pasa por el centro, utilizando la tecnología de inducción electromagnética, se detecta la presencia del objeto sin que éste pase por su campo
físico, sino solamente por un campo de detección. Y luego tendremos la placa, que esto es un PCB. El PCB es una placa de circuito impreso, mejor dicho. Se utiliza para crear pistas conductoras de transferencia de señales eléctricas, que es justamente lo que necesitamos para este proyecto. Ahora vamos a pasar a ver las cargas, las medidas de cada componente para que pueda funcionar el experimento. Bien, aquí podemos ver el circuito del aparato. Como podemos ver, esta parte de aquí es el sensor inductivo y tiene 3 cables: azul, negro y café. Cada vez que la bola de acero pasa cerca del sensor, este de aquí manda una señal y activa el transistor que tenemos a la bobina. Al activarse el transistor, la corriente fluye a través de la bobina acelerando la bola de acero. Y la bola de acero, una vez que ésta se aleja del sensor, deja de mandar la señal y la bobina se apaga. Vamos a poner la bola en el carril. Como podemos ver, esta está girando de manera circular. Como podemos analizar, el sensor se activa cada vez que la bola pasa a través de ella. De manera rápida, ¿qué es lo que es un sensor inductivo? Pues el sensor inductivo es un sensor que se utiliza para detectar objetos metálicos, sin necesidad de que haya contacto físico con ellos. Este tipo de sensor se basa en el principio de la introducción electromagnética y se compone de una bobina de inducción y el circuito electrónico. Además, podemos observar la bobina, que la bobina es el componente eléctrico que se utiliza para simular el campo magnético en torno a cuando se hace movimiento circular y una corriente eléctrica por su interior. Está de más mencionar que la bobina está formada por un conductor eléctrico y un alambre de cobre enrollado en forma de espiral alrededor de su núcleo, que puede ser de aire o de cualquier otro material magnético. Listo, ahora vamos a pasar a analizar cómo son los casos prácticos en la vida real. Vamos a analizar dos cosas de la clase de física que se vio en este semestre: movimiento circular y conservación de momento o colisiones. Pero primero, para el movimiento circular vamos a tener ambos casos: el acelerador de verdad y la maqueta. Hay que empezar por lo primordial. La velocidad que tenemos aquí no es una velocidad angular, es una velocidad lineal tangencial. La diferencia es que esta no va en línea recta, sino que, como su nombre lo dice y se puede intuir, se refiere a una velocidad de un objeto en un movimiento circular y se mide en las mismas unidades que una velocidad lineal normal, por así decir. Esto tenemos que transformarlo a una velocidad angular, con esta fórmula de acá, reemplazando los datos que tenemos, que es de la velocidad de la luz y un radio que tiene el acelerador de partículas de 4.297 metros. Esto se vuelve un valor de 69.812 para la velocidad angular. Vamos a suponer que esta es la velocidad angular final. Ahora, para el caso de la maqueta, lo mismo. Tenemos una velocidad lineal tangencial. El radio obviamente es mucho más pequeño. Usando la misma fórmula obtendremos una velocidad angular final de 3.1416. Vamos a suponer que este objeto va a partir del reposo. En este caso, entonces la velocidad angular va a ser 0. En este caso igual, en ambos casos. Ambos en un lapso de 100 segundos. Estas velocidades son las velocidades angulares finales y vamos a calcular el desplazamiento angular. Usando esta fórmula de aquí abajo, vamos a reemplazarlo. Para la velocidad angular va a ser igual a 0, la velocidad angular final va a ser la calculada anteriormente, dividido para 2, en un lapso de 100 segundos y tendremos un desplazamiento angular. Es lo mismo para la maqueta. Reemplazando todo, en un lapso de 100 segundos tendremos este desplazamiento angular. Ahora vamos a analizar la conservación de momento, las colisiones. Es importante indicar que aquí estamos haciendo una suposición, ya que nos pide calcular la velocidad final si se quedan pegados después del choque. Esto no pasa en el colisionador de verdad, ya que en verdad se destruyen y al destruirse o destruir la materia que se genera en el choque entre las partículas, se puede indagar en el campo cuántico, pero aquí vamos a hacer una suposición que no es verdadera acerca de que se van a quedar pegadas, tanto las partículas como las bolitas de acero en el caso de la maqueta.
Tenemos unas masas, una masa de un electrón y de un neutrón y masas de dos bolitas de acero. Vamos a tener las velocidades que habíamos mencionado anteriormente, las velocidades lineales, en este caso, y las masas que mencionamos. Usando las fórmulas de conservación del momento, vamos a reemplazar masa por velocidad más masa por velocidad es igual a la masa total y la velocidad final total. En este caso, vamos a hacer los respectivos cálculos. Es importante mencionar que este signo es negativo porque la masa 2 o el cuerpo 2 es el que está yendo en esta dirección. Por lo tanto, está en negativo. Aquí tenemos que indicar bien la forma en la que se toman los ejes. Ahora, para hacer este cálculo, metemos todo esto en la calculadora y nos va a salir este valor. Pasamos a dividir la masa total y despejando esta fórmula obtenemos que la velocidad final tiene este valor tan grande de aquí. Vamos a analizar este caso de acá. Este caso de acá es mucho más simple ya que es mucho más didáctico. Lo mismo, masa por velocidad es igual a masa por velocidad. Hacemos los cálculos, sumamos todo esto, la masa total, reemplazamos, despejamos de la velocidad final y nos sale esto como la velocidad final. Y queda demostrado de forma concisa y concreta cómo son los casos prácticos de lo estudiado en esta clase de física en la vida real. Bien, ahora ha llegado mi parte favorita de este video, donde se va a demostrar el momento de la verdad. ¿Realmente funciona así un acelerador de partículas? ¿Es lo mismo esta maqueta que he creado con el acelerador de verdad? Pues, como mencioné al inicio, no es así. No cualquier cosa que gira es un acelerador de partículas. Pues, por ejemplo, este sería el acelerador de partículas ecuatoriano, ¿no? Pero no, así no es como funciona. Pero sí nos puede ayudar a tener una relación, cómo se manejan los campos magnéticos, la forma de giro y entender de forma más didáctica el giro de una bola metálica que en este caso está reemplazando la partícula. Pero bueno, ¿qué diferencias hay entre el acelerador real y este? Pues en la realidad es que el verdadero acelera protones o neutrones, no cosas grandes como bolitas. El objetivo de acelerar es producir las colisiones que generan nuevas cosas, ya que cuando una partícula choca entre sí, se producen cosas nuevas, porque como opera aquí la mecánica cuántica, entonces nos regimos bajo las leyes de esta misma. Y por eso es que se deben colisionar partículas y no bolitas, para poder indagar en el régimen cuántico, donde suceden cosas increíbles. Otra diferencia es que el acelerador de verdad usa cavidades de radiofrecuencia y no bobinas convencionales ni mucho menos imanes. Pues es por esto que las cavidades de radiofrecuencia son las que empujan los electrones así como una ola empuja a un surfista. La siguiente diferencia es que aunque ambos giran en un movimiento circular, en verdad se debería curvar con imanes y no con raíles de plástico como las que se usó en la maqueta. Es por esto que las partículas viajan en el vacío, ya que deben estar ahí para que no entre aire, ya que si es que se choca con partículas de aire, esto sería un gran desastre. Pero bueno, esto espero que haya sido de una forma didáctica y divertida para entender más o menos cómo funcionan los choques, las velocidades circulares que tienen las partículas en aparatos tan increíbles como son estas revoluciones de la física, como el acelerador de partículas, y espero que este video haya sido de gran ayuda para entender un poquito de forma más didáctica y recreativa cómo es que funcionan las cosas de gran escala a pequeña escala y poder entender de forma más simple la física.